Les saluda Adriana Jiménez. Bienvenidos a Trazos y Letras Somos Cultura. Es un verdadero placer que nos acompañen en el programa de hoy, el cual está dedicado a la presentación del libro Sentidos y Sujetos en la Sociedad Mexicana. Por esta razón, los invito a que se queden con nosotros a disfrutar del programa. Sus sugerencias y comentarios han sido parte fundamental de nuestra programación. Nos ha fortalecido y lo seguirá haciendo. Así que no olvide escribirnos a los números que aparecerán en su pantalla. Ahora sin más, les presento a nuestras invitadas. La doctora Flor de Lis Pérez Morales, coordinadora del libro en cuestión. También está con nosotros Consuelo Rodríguez García y también está con nosotros el maestro Hugo Angulo Fuentes. Vamos con ellos. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias por estar con nosotros en este programa cultural de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Esto es Trazos y Letras, Somos Cultura. Usted sigue esta señal a través del canal 35.1 de señal abierta por www.ujat.tv y por Radio Ujat, Voz Universitaria, el 107.3, Voz Universitaria, Radio Ujat. Muy bien. Pues hoy es un día especial, una tarde maravillosa. A mí me gustan estas tardes lluviosas, frescas, y en el mismo agrado de esta tarde, hoy disfruto de la presencia de las doctoras, la doctora Flor de Lis Pérez Morales. Para mí, yo le llamo siempre Liz, así que muchas Liz, gracias. Eres bienvenida, querida amiga. Muchas gracias por la invitación, Hugo. Y la doctora Consuelo Rodríguez, también amiga, compañera de nuestra División Académica de Educación y Artes. Muchas gracias por invitarnos a este espacio y poder hablar de nuestro trabajo de recepcional de tesis. Eso es, sentidos y sujetos en la sociedad mexicana, lenguaje, educación y cultura. Hay plumas importantes, hay todo un cartel significativo en esta obra colectiva. ¿Es así? No, por supuesto, Hugo, que tenemos algo que presumir, como es esta producción editorial que tiene muchas novedades, no solo por la pluma que van a encontrar los lectores ahí, sino también por la propuesta de diseño, la propuesta tecnológica que implica el libro mismo, ¿no? Ahí vamos a encontrar muchos autores de la División Académica de Educación y Artes que, bajo el resguardo de sus proyectos de investigación en el doctorado de Cultura en Comunicación, pues delinean y perfilan documentos, textos importantes, particularmente de la cultura de Tabasco. Y estos trabajos de los profesores se ven acompañados, evidentemente, de compañeros académicos que están pues dejando el nombre de la profesión muy en alto, como es la figura de Diego Lizarazo, un profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, del doctor José Alberto Sánchez y del doctor Rafael Mauleón, que en este momento está dirigiendo el Instituto de Investigación en Cultura y Comunicación, Iconos. Entonces, todos ellos pues acompañándonos en este trabajo que tiene mucho tiempo, pero ya, por fin, vio luz, que eso es lo más importante. En el caso de Consuelo Rodríguez como coautora de esta obra, tu sentir sobre esta publicación en donde hay 3 instituciones inmersas. Eso es muy importante de señalar que nos hemos reunido 3 grandes instituciones, 2 a nivel nacional como es Iconos, bueno, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, que es donde se imparte la licenciatura en comunicación. Y bueno, nuestra institución es un gran logro haber podido reunir, sobre todo a nivel institucional, haberse puesto de acuerdo y poder coordinar este texto. La coordinación. Hace rato Liz aludía al tiempo que por fin llegó la obra. ¿Cuánto tiempo habrán tardado en realizar este libro? Pues desde que germina la idea, si no mal recuerdo, mayo del 2016. Un trabajo arduo con los profesores, tratar de reunir los textos, de darle una cohesión para armar una estructura. Después de tener todo el trabajo con los profesores, vino todo la vinculación institucional con las 3
instituciones, valga la redundancia, y después de eso diseño, corrección, después nuevamente corrección y más corrección a los trabajos, maqueteo, no solo en el diseño impreso, sino en el diseño tecnológico, que es lo más complejo que hay. Es un documento que tiene como novedad la interactividad. Al interior de él se presentan los textos de investigación, pero se ven acompañados de un material audiovisual o auditivo o gráfico que le da un soporte mucho más interesante al documento. Estamos seguros que estamos inaugurando este tipo de material didáctico, material pedagógico, y creo que la licenciatura en comunicación, como debe de ser, abre la puerta a estas novedades tecnológicas, que eso me parece sumamente significativo, ¿no? Creo que es el primer libro que la institución publica bajo esta denominación de interactividad, que me parece que lo van a disfrutar muy bien los lectores. Eso es. Profundizar más en ese sentido de el impacto, la repercusión que tiene esta obra Sentidos y Sujetos en la sociedad mexicana para la comunidad de comunicólogos, estudiantes, egresados de Tabasco y a lo mejor de la región y del país. Sí, aquí me gustaría también añadir a lo que comentaba la doctora Flor de Lis. Además de estas novedades tecnológicas que son muy importantes, las plataformas interactivas, es la gratuidad. Este texto se puede bajar en el link que más adelante podemos dar al público, y que lo pueden bajar de forma gratuita. Precisamente como comentabas, para que haya una mayor proyección y además que esté al alcance de todas las personas que deseen ampliar sus conocimientos sobre algún tema en específico en las 3 líneas de investigación que tenemos, que es lenguaje, cultura y educación. Entonces, esto es algo muy importante de señalar, porque no es pretexto que no se lea cuando se están dando estas oportunidades de textos gratuitos con un contenido de mucha calidad y la amplitud de temas que estamos tratando en el ámbito de la comunicación, bueno, y los otros ámbitos que ya mencioné. Todos trabajos derivados del doctorado en estudios transdisciplinarios en cultura y comunicación. Sí, lo importante, además de que los estudios proyectan esta intención, me parece que dejan elementos más importantes de significar. Por ejemplo, son trabajos que están localizados en Tabasco, la gran mayoría de ellos. Hablan de la cultura de Tabasco, hablan de las preocupaciones que tenemos como académicos y como investigadores, y que están apuntando a problemáticas, a situaciones, a circunstancias de la localidad, en el caso de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ahí vamos a encontrar temáticas que hablan, por ejemplo, de la migración indígena, trabajos que hablan de la publicidad en tecnologías, como es el trabajo de la doctora Consuelo, otros textos que hablan, por ejemplo, de la condición de género, textos que hablan, por ejemplo, de la poesía, como es el texto de Ricardo Arenas, el de Rocío López, que habla del periodismo en Tabasco, el periodismo digital en Tabasco, el de Aurora, que aborda la cuestión indígena en las comunidades de Tabasco, y así sucesivamente. Bueno, yo creo que voy a emitir algunos que se me van en este momento, pero yo creo que sería bueno que le echaran una ojeada. Esa es la intención, que abrir un espacio de invitación para que revisen el contenido del documento, y creo que hay muchas aristas para interesarse. Sí. Mientras estamos conversando, en pantalla estarán proyectándose algunas páginas del libro. Ahí está ya corriendo para que se den una idea el teleauditorio de todas las páginas, los títulos, los contenidos que puedan existir ahí. Entonces les preguntaba también si los trabajos derivaban de las tesis doctorales con las que obtuvieron el grado. ¿Esos trabajos se tuvieron que convertir en artículos, o qué hicieron al respecto? Sí, ese es precisamente, voy a hablar de mi parte.
Mi tema está relacionado con el discurso retórico de los griegos, de Aristóteles, que uno dice, bueno, hace 25 siglos, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Y es precisamente esa propuesta que hago, sobre todo desde el aspecto metodológico. No es algo, ¿cómo decirle? Lo que yo trato de proponer aquí es algo sistematizado. No quiere decir que no existan otros modelos de análisis, ¿no? Entonces yo lo que propongo aquí es una metodología para hacer un análisis del discurso retórico, pero aplicado a las nuevas tecnologías, particularmente a la homepage de hoteles. Entonces podemos hacer una relación de cómo traer algo tan antiguo que tiene 25 siglos de existencia, que es el discurso y retórico de los griegos, aquí, a la actualidad. Entonces es algo en lo personal que a mí me apasionó en el momento de hacer la tesis, porque es un tema que muchos no me entendieron o no me entendían en ese momento, pero que finalmente se ve aterrizado y se ve concretizado en la tesis primeramente y en este libro, de cómo se puede hacer algo, sistematizar un estudio. Y eso es lo que yo escribo particularmente. Tremendo reto haberle puesto ese título a esta obra. Sí, por supuesto, porque la idea de sentido nos abre a una pluralidad de posibilidades de comprensión de la vida misma, ¿no? Hay una gama de textos que escudriñan muchas aristas, ¿no? Y que van adquiriendo sentido a partir de las proyecciones que tienen los investigadores en ellos. Evidentemente la categoría de sujeto tiene muchísimo aquí que ver, pues que estamos involucrados todos, ¿no? La cultura misma es una condición de sujeto, ¿no? Vamos a un corte promocional, Liz, por favor, Consuelo, y regresamos pronto. Esto es Trazos y Letras, soy Hugo Angulo Fuentes, enseguida estaremos con ustedes. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa cultural Trazos y Letras. Aprovecho para enviar un saludo afectuoso a la comunidad poética Timbiriche, aunque usted no lo crea, comunidad poética Timbiriche de allá de Cunduacán, Tabasco. También recordarles que el próximo martes 12 de este mismo mes, el homenaje a José María Bastar Sazo, ahí en el Instituto Juárez a las 6 de la tarde. Seguimos en la conversación con este tema, sentidos y sujetos en la sociedad mexicana, lenguaje, educación y cultura. Estamos conversando con la doctora Flor de Lis Pérez Morales y la doctora Consuelo Rodríguez. Gracias. Seguimos con este tema de los sujetos. Antes de irnos al corte, la doctora Flor de Lis daba cuenta de por qué, le justificaba por qué sentidos. Ahora, ¿cómo se justifica sujetos? ¿Cómo llegaron a esa parte de ese título? La denominación tiene que ver con una categoría muy fuerte que describe no solo a los actores que hay en una comunidad cultural, sino también la condición subjetiva de ellos. Entonces, esta categoría de sujetos para nosotros es relevante porque los estudios se exploran no solo en los actos mismos que desarrollan, sino también en una forma de sentir de estas entidades sociales, ¿no? Entonces, la categoría de sujeto describe reflexivamente muy bien esta denominación a la que aludimos todos los autores. Y bueno, en la sociedad mexicana es porque todos los textos están situados en una explicación que tiene que ver con Tabasco, prioritariamente o con énfasis en ello, pero tampoco descartamos un espacio mucho más abierto como es nuestro país, ¿no? Los textos de Diego Lizarazo, de José Alberto Sánchez y Rafael Mauleón están fincados en este marco de las instituciones mexicanas
Entonces, desde ahí construimos el nombre del libro. Las aportaciones del doctor Mauleón, de Diego Lizarazo y de José Alberto, seguramente que refieren a otras entidades del país, en cuanto a sujetos se refiere. Sí, en el caso de Diego, su texto se perfila básicamente a una explicación nodal del lenguaje, visto desde la filosofía, y cómo ha transitado en una perspectiva mucho más picante a todas estas corrientes filosóficas hasta llegar a la actualidad, ¿no? En el caso de Alberto, su texto se aborda en las dinámicas de los movimientos sociales, particularmente en Chiapas, y la relación que tiene la tecnología con ellos, ¿no? Y Rafael centra su discusión en el papel educativo de las instituciones universitarias y los modelos curriculares, ¿no? Entonces, los textos de ellos pues están implicados de muchas maneras en toda esta cultura que ahora mismo nos caracteriza, como es la tecnología, como es la educación y la diversidad de lenguajes que en ella cohabitan, ¿no? Habrá no sé cuánta cantidad de obras dedicadas prácticamente a Tabasco, desde la mirada de la comunicación y la cultura. Yo me imagino que son pocas. ¿Cuál es tu sentir, Consuelo, respecto a este logro? Porque pues es una obra predominantemente que relaciona con esta entidad. Con el Estado y hecha por tabasqueños, bueno, en su mayoría. Claro. Muy importante porque además nosotros como docentes, como personas que estamos involucrados directamente con los jóvenes estudiantes de nuestra máxima casa de estudios particularmente, es hacer llegar, a mí se me hace muy importante hacer llegar la investigación a los jóvenes, que ellos se interesen por temas también más allá de solo los medios de comunicación tradicionales y de otras miradas de la investigación. Particularmente a mí me interesa que ellos conozcan lo que están haciendo sus profesores, que están investigando y además que están publicando, pero que llegue a sus manos. Nos hemos puesto de acuerdo todo el grupo de doctores que participamos en esta obra, de darla a conocer, particularmente a ellos. Porque yo tengo hablando de sentido, de que las investigaciones se quedan en el ámbito de los pares de investigadores y no hacemos llegar a los jóvenes lo que estamos haciendo nosotros. Pues hay que producir y producimos, bueno, muchos producen textos, artículos, publican, pero no llega a la esencia de nosotros como docentes, que son nuestros alumnos. Y particularmente eso es el interés que yo tengo de hacerles llegar, y yo de manera personal bajo el libro y se los muestro para que ellos sepan lo que estamos haciendo. Eso es. Ya como que se está convirtiendo en una tradición y cada vez en el ámbito de los investigadores es más reconocido una obra colectiva. En Tabasco y en la UJAT esto va en ascenso. Flor de Lis. Sí, por supuesto. Yo creo que la riqueza de una obra editorial como esta es que muestra una cantidad de paisajes interesantes, y a mí lo que me gusta es que toca sensiblemente las fibras de la cultura de la entidad. Y eso me parece novedoso. Regularmente en las investigaciones no se abordan las problemáticas que hay en territorios como los nuestros, donde hay una infinidad por ejemplo, el asunto de por qué migran las trabajadoras indígenas en Tabasco. Muy a propósito Eso es muy nodal, ¿no? Muy a propósito de Roma, ¿no? Claro, es un trabajo que me parece sumamente importante. Sí. O el papel que están teniendo, que es un poco el trabajo mío, el papel que están teniendo los jóvenes en las redes sociales cuando hablan de política. Eso a mí particularmente se me hace interesante, porque cada día más, por ejemplo, las redes sociales juegan un papel determinante en nuestra vida cotidiana y no nos hemos enfocado
a cómo estos actores sociales que tienen que ver con estos nuevos espacios o estos espacios que son diferentes, cómo se comunican a través de ellos. Entonces, todas estas problemáticas, estas circunstancias que mueven la cultura, pues se dejan ver en todos los textos de los profesores de la universidad y particularmente de la DAEA. Hay una preocupación compartida y esa preocupación compartida se coloca en este documento, donde creo que el paisaje importante para nosotros pues es Tabasco, ¿no? Con todo lo que ello implica, ¿no? Es un paisaje tabasqueño visto por tabasqueños, bien decía Consuelo, un paisaje tabasqueño tocado desde los problemas tabasqueños. Eso le da, me parece, otra dimensión al texto, ¿no? Un colectivo que además está hecho con mucho cariño, con mucha preocupación, con mucha responsabilidad de los profesores. Créeme que cuando nosotros empezamos a concebir la idea, los primeros que pusieron su tiempo, su compromiso y su responsabilidad, pues fueron los profesores. Hicimos un colectivo de trabajo que nos ha llevado y nos tiene hasta hoy poniendo el libro en todos los espacios para que lo conozcan. Cuando nosotros discutíamos la posibilidad de que el documento se pusiera a disposición de los lectores, se habló del costo, ¿no? Y una de las preocupaciones o de los fines comunes que tuvimos era que debía de ser gratuito, que eso le quitaba barreras, quitaba muros para los lectores, llevaba este trabajo a las manos de los estudiantes, llevaba este trabajo a los pares, y creo que desde ahí se pueden abrir otras agendas temáticas muy interesantes, ¿no? O sea, los textos creo que cubren una expectativa, pero lo interesante también es que abren otras. Y eso tiene una riqueza sumamente relevante, ¿no? En cuanto a expectativas, esta obra, ¿cómo impacta a los planes de estudio? Actualmente en la carrera de comunicación están en la trayectoria académica alumnos que llevan el plan 2010 y alumnos que recientemente iniciaron el plan 2018. ¿Esta obra a qué líneas curriculares impacta? Yo creo que... Y quizás a qué materias también. En el caso de la licenciatura en comunicación, a todas. Hay textos que apuntan a cuestiones de mercadotecnia y publicidad, hay textos que apuntan a esta comunicación emergente, a la comunicación convergente, a cuestiones de literatura. O sea, hay un mosaico muy, muy rico y muy amplio de temáticas, ¿no? Sobre todo me parece también que se empiezan a abrir oportunidades de reflexionar en torno a temáticas que son de interés para los estudiantes y que ahora mismo están consideradas en el nuevo plan. Pero no solo que están consideradas en el nuevo plan, sino que me parece que empiezan a abrir la brecha de los diseños curriculares de unos planes a futuro, ¿no? El colocar, por ejemplo, una dimensión del estudio retórico de la hotelería, por ejemplo, en el Tabasco ahora mismo, que hay una crisis, por ejemplo, en el mercado local, pues está poniendo justamente en una dimensión de alternativas el trabajo de Consuelo, por ejemplo. ¿Qué es lo que está fallando en este discurso que se da en las tecnologías, en la publicidad de los hoteles? Bueno, creo que Consuelo abre muy bien esa discusión, y no solo eso, sino que plantea un modelo para estudiar justamente ese lenguaje que está en las redes, ¿no? Y eso da otras oportunidades. ¿Tienen en mente presentar el libro el 12 de mayo, Día del Comunicólogo? Pues no lo habíamos pensado, honestamente. Ten en mente la primera fecha, que es el 21 de marzo. Okay. El 21 de marzo sí tenemos. Sí, la tenemos programada una presentación aquí por la Semana de Juárez. Sí. Ok, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Trazos y Letras.
doctora Flor de Lis Pérez Morales, Liz querida, Consuelo Rodríguez. Muchas Esto ha gracias. sido Trazos y Letras. Gracias, Muchas hasta la gracias. próxima. Gracias.